Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar un nuevo nodo que se denomina Spline Parameter y para poder entender un poquito cómo funciona y demás, voy a llamarlo ya directamente a la escena, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a tomar nuestro cubo blenderiano y le vamos a crear un grupo de nodos de geometría. Y aquí vamos a añadir ya nuestro nodo dentro del grupo Curve. En el subgrupo Read tenemos Spline Parameter. Bien, ¿por qué le estoy llamando tan pronto? No he explicado absolutamente nada. Bueno, pues porque vamos a explicar cosas relativas a la salida ya de entrada. Y bueno, pues necesito que veáis el nodo, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, es un nodo que no tiene conectores de entrada y no tiene parámetros, solo tiene conectores de salida. Pero ahora vamos a ir a ellos. De momento, para entender qué es lo que hace este nodo, tenemos que tener en cuenta que hay una determinada salida, que es la salida factor, que va a ser diferente en función de si trabajamos con el dominio de puntos o trabajamos con el dominio de splines, ¿vale? Este factor es un valor porcentual, es decir, que es un valor que se va a mover entre 0 y 1 y no va a aportar el mismo resultado que podríamos obtener, por ejemplo, dividiendo el número de puntos de control que tenemos a lo largo de toda la longitud de la curva. ¿Por qué? Porque los puntos de control no tienen por qué coincidir con una, digamos, distancia uniforme o equidistante de un punto al siguiente, ¿no? Podrían estar distribuidos a lo largo de la curva en diferentes longitudes y el valor factor que vamos a obtener va a ir en función de esa longitud en la que se encuentra el punto de control, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones podemos entender que no es así y tenemos resultados que no son los esperados. El primer valor que vamos a tener en nuestra curva es 0 y el último valor que vamos a tener en nuestra curva va a ser 1. En el caso del factor, si estamos hablando de la longitud, pues será la longitud total de la spline, o si estamos hablando del índice, pues el índice último de la curva, ¿de acuerdo? Pero el primer valor siempre va a ser 0. Y os he comentado hace un momento que dependiendo de si estamos trabajando en un dominio o en otro, el valor que nos va a aportar esta salida de factor o en sí el nodo es diferente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Al emplear el nodo en el dominio spline va a aportar la porción de la longitud total de la curva, incluyendo todas las splines que se ha recogido al comienzo de cada una de ellas. Cuando estamos trabajando en un dominio de splines, este nodo nos va a aportar la longitud máxima de toda la curva entera, incluyendo todas las splines, que se ha recogido al comienzo de cada spline, ¿vale? Y para ver el orden en el que están las diferentes splines dentro de la curva, pues tenemos que ir al editor de planilla, que es este editor que tenemos aquí, ¿vale? Si estamos trabajando en el dominio de curva, claro, ahora mismo no lo estamos viendo porque no tenemos una curva en pantalla, pero ahora cuando empecemos el ejercicio veréis que aquí dentro de curva tenemos splines, ¿vale? Y si estamos trabajando en ese nivel, pues ocurre lo que os he comentado, ¿vale? Hay que tener en cuenta una vez más que el valor que nos aporta este nodo, ya sea trabajando con curvas nulls o con curvas Bézier, puede no corresponder con los puntos evaluados que son visibles de nuestra curva, ¿vale? Esto lo he explicado en vídeos anteriores también. Tal vez en este caso en concreto, para las curvas nulls, la diferencia puede ser incluso más pronunciada y el resultado puede no ser el esperado. Se puede emplear un nodo que veremos más adelante, que se llama Resample Curve, que nos va a permitir crear una policurva o una polyspline, ¿vale? Y esto va a hacer que cada punto de control coincida con los puntos evaluados, con lo cual pues tendríamos el resultado que buscamos, ¿vale? Pero bueno, todo eso lo veremos más adelante. De momento simplemente que os suene. Y ya lo único que nos queda por comentar de este nodo es qué ocurre cuando la longitud de nuestra spline es 0. Pues cuando la spline tiene una longitud 0, el valor de nuestro factor de salida, del campo factor, va a ser arbitrario, no va a ser lógico. Entonces, en este caso en particular,
y de forma excepcional sí se va a realizar se va a calcular el resultado dividiendo el índice por el número total de curvas, perdón, de puntos de control que tiene la curva. Hemos comentado ya al principio que no tenemos conectores de entrada, pero sí tenemos un valor factor que si estamos utilizando un dominio de puntos, pues el valor es la porción de la longitud total de la spline en cada punto de control, y si estamos utilizando el dominio o se está evaluando el dominio spline, pues la porción de la longitud total de la curva desde el inicio de la spline, ¿vale? También tenemos un conector de salida length que, cuando el modo empleado es un dominio de puntos, pues nos va a aportar el valor de la distancia a lo largo de la spline de cada punto de control. Sin embargo, en el dominio length, pues la longitud que nos va a aportar es la longitud de toda la curva al inicio de la spline. Y luego tenemos un campo de index, que es el índice de cada punto de control en su correspondiente spline, ¿vale? Y este valor es distinto al que nos aporta el nodo index, que también cuenta con los puntos de control de todas las splines anteriores, ¿vale? Es la diferencia entre ese nodo index y este spline parameter, que nos va a aportar el índice dentro de la propia spline para cada una de las splines, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo con todo esto. Entonces, para reproducir este ejemplo y poder entenderlo, lo que vamos a hacer es quitar este conector de aquí, vamos a quitar este grupo y vamos a añadir una curva, ¿vale? En este caso me apetece añadir, aunque veréis un montón de ejemplos que añaden una línea, yo quiero añadir una espiral, ¿vale? Entonces, una espiral. Y esta la vamos a poner por aquí y la vamos a conectar aquí. De tal manera que tenemos esa espiral de ahí. Vamos a acercarnos un poco. Para poder entender cómo podemos aprovechar este nodo, lo que vamos a hacer es convertir esta espiral en una malla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a venir aquí y hacemos un curve to mesh y la convertimos en una malla. Entonces estamos entregando datos de una curva y este nodo lo que nos está aportando, y lo veremos más adelante, es los datos de esa curva convertidos a malla, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque le voy a asignar un perfil para que tenga cierto grosor esta geometría, y ese perfil que le vamos a asignar, pues voy a utilizar de nuevo una primitiva y voy a utilizar una estrella, por ejemplo, ¿vale? Y la vamos a poner aquí y vamos a darle este valor aquí al perfil, ¿vale? Bien, esta curva es enorme, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reducir un poquito todo esto, le vamos a dar un valor chiquitito para que nuestra curva, digamos que tenga una apariencia, bueno, pues de esta manera, ¿vale? Bien, fijaros que es uniforme a lo largo de toda la curva, ¿vale? Y ahora tenemos este spline parameter, ¿vale? Este spline parameter podemos utilizarlo, por ejemplo, para trabajar con la escala. Entonces podemos utilizar este factor, que es un valor que está entre 0 y 1, y llevarlo a la escala, que va a tener este perfil que le hemos dado, este grosor que le hemos dado a la curva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, antes de conectar, recordad, os he dicho que este factor va a devolver valores entre 0 y 1, y que el inicio de cada spline es 0. Es decir, que al inicio de la spline no va a tener ningún grosor y al final de la spline va a tener un grosor 1, ¿vale? Entonces le ponemos esto aquí y fijaros que está ocurriendo esto, ¿vale? Para que notemos la diferencia, fijaros que aquí tenemos una escala, yo lo puedo escalar, más, menos, hacerlo más grande, pero en el momento que yo conecto aquí el factor, este valor es 1, ¿vale? Y este valor es 0. Entonces, nuestra spline, según va avanzando por los diferentes puntos de control, va adoptando el valor que tengamos aquí en el factor, ¿vale? Si en lugar de utilizar el factor utilizo la longitud que tiene la curva, pues esto varía y claro, se hace mucho más grueso al final, partiendo de un valor 0 al principio, pero claro, se está solapando toda la geometría, ¿vale? Entonces
Y si utilizamos el índice, pues lógicamente va a ocurrir algo similar, más abrupto, más grande, porque este tiene un montón de puntos de control, ¿vale? Para poder ver esto un poquito mejor, vamos a poner esto en factor, ¿vale? Nos vamos a acercar aquí. Para poder ver esto un poquito mejor, lo que voy a hacer, para que entendamos un poco estos valores, es poner aquí un visor, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo son los valores que tiene esta curva, ¿vale? ¿Qué valores? Pues vamos a tomar el factor y vamos a ver qué valores tiene. Para poder ver esos valores, tenemos que venir aquí e indicarle que queremos ver el texto de los atributos. Fijaros que esto está muy denso, ¿vale? Porque tiene un montón de valores, ¿de acuerdo? Ahí los tenéis, fijaros. A nivel de spline solo hay un valor, ¿vale? Que estará en el origen de la geometría, ¿vale? Y a nivel de puntos de control, pues como tenemos aquí 64 puntos de control, pues divide entre 64, digamos, perdón, lo estoy diciendo mal, está tomando la longitud de cada punto de control desde el inicio al siguiente, está tomando esa longitud y la está porcentuando, ¿de acuerdo? Y es el valor que tenemos ahí. En este caso en particular, como no hemos tocado absolutamente nada, todos los puntos de control están de forma equidistante en nuestra geometría, pero bien podría ocurrir que no fuera así. Si yo reduzco esta resolución, ahí estáis viendo que el número desciende, ¿vale? Y están ahora mismo equidistantes porque no hemos alterado nada de puntos de control, pero bien podrían no estarlo y el resultado que me va a aportar este nodo en su salida de factor sería diferente al que estamos viendo ahora, ¿vale? Si en lugar de ver esto viéramos la longitud, ahí tenéis la longitud de la curva. La longitud total 17,7, ¿vale? Y a partir del origen, que es 0, va tomando la longitud que hay desde el origen hasta el siguiente punto de control y lo que está dándonos es la longitud de cada segmento, ¿vale? En este caso, como son puntos equidistantes, el incremento es el mismo en todos los casos, ¿vale? No nos está dando, he dicho, la longitud de cada segmento y no es así, es la longitud que hay hasta ese punto de control desde el origen, ¿vale? Si tomáramos el índice, pues veríamos el índice que tiene cada uno de estos puntos de control, el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta el 10, que son es este valor que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esta manera tenemos una visión de cómo es la salida que nos está aportando este nodo y cómo podemos aprovecharlo. Vamos a quitar esto de aquí. Y cómo podemos aprovecharlo en nuestros desarrollos. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y que voy a tratar de daros respuesta lo antes posible. Y si queréis hablar sobre esto o sobre 1000 cosas más, ya sabéis que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la comunidad de Discord que tengo. Y os invito a que vengáis para allá. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like. Y si no estás suscrito, pues te ruego, por favor, que te suscribas. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.